Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de enterarse de todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Más específicamente vamos a analizar esa explosiva noticia que ha estado circulando y que parece indicar que Hande está dispuesta a hacer lo que Kerem le pida. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es simple especulación o hay algo más detrás de todo este revuelo? Vamos a desentrañarlo juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos ustedes que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo casi todos los días y queremos que sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, no lo piensen más y suscríbanse. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, su relación fue una de las más seguidas y queridas por el público. Desde su romance en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecieron cuando confirmaron que su amor había trascendido la ficción y se había convertido en realidad. Los vimos juntos en viajes, eventos públicos y por supuesto compartiendo momentos especiales en redes sociales. Eran la pareja perfecta, o al menos, eso parecía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Desafortunadamente su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos y variados, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas muy ocupadas. La verdad es que nunca se reveló la razón oficial, pero lo que sí quedó claro es que la relación había terminado. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, esa explosiva noticia que afirma que Hande está dispuesta a hacer lo que Kerem le pida. ¿De dónde viene esto? Pues bien, la información surgió a raíz de una serie de declaraciones hechas por un supuesto insider cercano a la pareja. Esta fuente anónima afirmaba que a pesar de la separación, Hande y Kerem mantienen una relación cordial y que Hande todavía siente un profundo afecto por Kerem. De hecho, según esta fuente, Hande estaría dispuesta a reconsiderar una reconciliación y haría lo que fuera necesario para que eso sucediera, incluso complacer a Kerem en lo que él le pidiera. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Al venir de una fuente anónima, no podemos verificar su autenticidad al 100%. Además, es importante recordar que los medios de comunicación a menudo exageran o incluso inventan historias para generar titulares y atraer la atención del público. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, es fundamental analizar la situación con objetividad y considerar todas las posibles interpretaciones. Sin embargo, también es cierto que la noticia ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja. Muchos esperan que sea verdad y sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem. En redes sociales, los hashtags #Hande Kerem, #Kerem Hande y #Reconciliation se han convertido en trending topics, con miles de fans expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Algunos incluso han comenzado a especular sobre qué podría pedirle Kerem a Hande y si ella realmente accedería a sus peticiones. ¿Pero qué piensa Hande Erçel de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Se ha mantenido en silencio, evitando alimentar los rumores y la especulación. Esto, por supuesto, ha llevado aún más a la gente a preguntarse qué está pasando realmente entre ella y Kerem. Algunos interpretan su silencio como una confirmación tácita de la noticia, mientras que otros creen que simplemente está tratando de proteger su privacidad y evitar que la situación se salga de control. En cuanto a Kerem Bürsin, él tampoco ha hablado directamente sobre el tema. Sin embargo, ha sido visto en varias ocasiones en los mismos lugares que Hande, lo que ha alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. Algunos incluso han afirmado haberlos visto juntos en actitud cariñosa, aunque no hay pruebas fotográficas que lo confirmen. Es importante señalar que después de su separación, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series de televisión y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas.
Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en la actuación y ha incursionado en la producción cinematográfica. Ambos han demostrado ser talentosos y exitosos en sus respectivos campos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿hará Hande Erçel lo que Kerem Bürsin le pida? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si la noticia es verdadera y si Hande y Kerem realmente se reconciliarán. Lo que sí sabemos es que su relación, pasada y presente, sigue generando un gran interés y fascinación en el público. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja al respecto. En resumen, hemos explorado la explosiva noticia que afirma que Hande Erçel está dispuesta a hacer lo que Kerem Bürsin le pida. Analizamos el origen de la información, las reacciones de los fans y el silencio de los protagonistas. También recordamos la historia de su relación y sus carreras profesionales después de la separación. Al final, la pregunta sigue en el aire: ¿se reconciliarán Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que lo más importante es tomar la información con precaución y no creer todo lo que leemos en Internet. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué le pediría Kerem a Hande si tuviera la oportunidad? Dejen sus comentarios abajo y díganos lo que piensan. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia a 1500 palabras ***. Pero esperen, la cosa no se queda ahí. Porque profundizando un poco más en todo este embrollo, nos encontramos con un mar de especulaciones, teorías y hasta algunas verdades a medias que merecen ser analizadas con lupa. Si bien es cierto que la fuente original es anónima y debemos ser cautelosos, no podemos ignorar el peso que tienen los rumores cuando se trata de figuras tan mediáticas como Hande y Kerem. La maquinaria del chisme está en marcha y como buenos detectives del corazón, vamos a seguir todas las pistas. Uno de los puntos clave es la naturaleza de la relación que, según se dice, mantienen actualmente. La fuente anónima insiste en que, a pesar de la ruptura, existe una relación cordial. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Son amigos? ¿Simplemente compañeros de profesión que se cruzan en eventos y se saludan cortésmente? ¿O hay algo más profundo, una llama que aún no se ha extinguido por completo? Aquí es donde entran en juego las famosas señales, que los fans se encargan de descifrar con una minuciosidad asombrosa. Cada like en redes sociales, cada comentario, cada aparición en el mismo lugar se analiza hasta el cansancio en busca de un significado oculto. Y por supuesto, las fotos robadas, los avistamientos de testigos anónimos, todo suma en la compleja ecuación del ¿volverán o no volverán? En el caso de Hande y Kerem, estas señales han sido abundantes en las últimas semanas. Desde que se conoció la noticia de que Hande estaría dispuesta a hacer lo que Kerem le pidiera, los fans han estado más atentos que nunca. La coincidencia de ambos en el mismo restaurante, la supuesta cena a la luz de las velas, el rumor de que Kerem le envió flores, todo se ha interpretado como un indicio de que una reconciliación es posible. Pero seamos realistas, ¿cuánto de esto es real y cuánto es producto de la imaginación colectiva? Es muy fácil caer en la trampa de querer ver lo que deseamos ver, especialmente cuando se trata de una pareja que nos robó el corazón en la pantalla. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan y las relaciones son mucho más complejas de lo que podemos imaginar desde fuera. Otro factor importante a considerar es la presión mediática. Tanto Hande como Kerem son figuras muy populares y su vida privada está constantemente bajo el microscopio. Cada paso que dan es analizado, comentado y juzgado por millones de personas. Esto puede ser extremadamente difícil de manejar y puede influir en sus decisiones, tanto personales como profesionales. Es posible que ambos estén tratando de proteger su privacidad y evitar que la situación se salga de control. El silencio que han mantenido al respecto puede ser una estrategia para evitar alimentar los rumores y la especulación. O por el contrario, puede ser una señal de que algo está pasando realmente,
pero que no quieren hacerlo público hasta que estén seguros de lo que quieren hacer. Y llegamos a la pregunta del millón: ¿qué podría pedirle Kerem a Ande si tuviera la oportunidad? Aquí es donde la imaginación se dispara y las teorías se multiplican. Algunos creen que simplemente le pediría que volvieran a intentarlo, que le diera una segunda oportunidad a su relación. Otros creen que le pediría que dejaran atrás el pasado y que empezaran de nuevo, como amigos o como algo más. También hay quienes creen que le pediría algo más concreto, algo relacionado con su carrera profesional o con algún proyecto personal que tienen en común. Después de todo, ambos son artistas talentosos y es posible que quieran colaborar juntos en el futuro. Pero en última instancia, la decisión está en manos de Ande y Kerem. Son ellos quienes tienen que decidir qué es lo mejor para ellos y para su futuro. Y como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y seguir disfrutando de su talento. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de una reconciliación. Porque al final, el amor siempre tiene una oportunidad. Además, no olvidemos el impacto que tuvo Senkalkam en la carrera de ambos. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también les permitió conectar con una audiencia global que se enamoró de su química y de su talento individual. La sombra de Love is in the Air es larga y sigue proyectándose sobre sus vidas, alimentando las esperanzas de los fans que desean verlos juntos de nuevo. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo muy diferentes de las relaciones normales. La fama, la presión mediática, los viajes constantes, las agendas apretadas, todo esto puede poner a prueba cualquier relación, por sólida que parezca. Y Ande y Kerem no fueron una excepción. Es posible que las mismas razones que los unieron en un principio también hayan contribuido a su separación. La intensidad del rodaje de Senkalkam, la exposición constante a los medios, la presión de los fans, todo esto pudo haber afectado su relación y haberlos llevado a tomar caminos separados. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es posible que debajo de esas cenizas, todavía haya una chispa que pueda reavivar la llama del amor. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem están destinados a estar juntos o si su historia de amor es solo un hermoso recuerdo del pasado. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, interpretando cada señal y sobre todo, deseándoles lo mejor a ambos, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Porque al final, lo que importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan el próximo vídeo, porque seguiremos de cerca esta historia y les traeremos todas las novedades que surjan al respecto. Hasta la próxima.